Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos. ¿Cómo va esa gira? La gira va bien. Ahora un descansito en casa, unos días y ya yo creo que final de gira hasta septiembre por lo menos. Madre mía. En fin, es lo que tiene ser tan popular. Sí, Y, es lo que tiene Salvador Seguí, vamos, más que yo. bien. Bueno, para la gente que alucine con esto, le diríamos que Emili Cortavitarte anda presentando el libro y el documental de los 100 años de la muerte de Salvador Seguí, el Noy del Sucre, por todo el territorio de la península y de las islas. Vaya. Y andan aquí para allá como si fuera, yo qué sé, Bruce Springsteen o algo de... Sí, parecido. No Bueno, viene tanto público, pero vamos, estamos ahí, estamos en ello. así que yo. Bien, Emily, vamos a lo que nos ha traído por aquí. Ujú. Fútbol y ultraderecha, ¿eh? Porque a ti lo que te gustaría en realidad es hablar solo de fútbol. Pero Efectivamente. para justificarlo metes allá a la ultraderecha porque programa de fútbol en Radio Clara no vas a hacer. Qué lástima, yo quería que me dierais un programa de fútbol, Hablar aunque del fuera de fútbol no profesional, Tú pero hablarías bueno, del Sporting y y del Racing y de eso, y luego hablaría de los equipos de barrio. del Racing de Santander, claro. Eso es. Bueno, que si no nos liamos con Venga, nos liamos y luego me cortas y ya estamos. Pues nada, de lo que queremos hablar es de lo que ha sucedido en medio de esta Eurocopa, que es probablemente lo más interesante de toda la Eurocopa, aunque a algunos nos guste el fútbol, y que son esas declaraciones de Mbappé que han sido absolutamente amplificadas, como os podéis imaginar, ¿no? ¿A qué me refiero para la gente que no es futbolera? Pues, como sabéis, las selecciones francesas, las selecciones europeas en Francia dieron un resultado muy interesante o muy importante para la ultraderecha francesa, para Alianza Nacional. Y a partir de aquí el presidente de la República, el señor Macron, decidió convocar elecciones legislativas urgentes cuya primera ronda se sustentará el día 30 de este mes y la segunda ronda el 7 de julio, ¿no? Francia no es diferente al resto de estados europeos y evidentemente en otras partes de Europa también hubo un aumento de las opciones de ultraderecha y la otra cosa común fue también un aumento importante de la abstención, ¿no? A partir de aquí, y preguntado por ello por algún periodista inteligente seguramente, Mbappé, pues probablemente la figura más importante de la selección francesa y una de las más mediáticas de toda la Eurocopa, que como podéis imaginar por su nombre tiene el origen de su familia, no es precisamente francesa, decidió hacer unas declaraciones pidiendo que la gente fuera a votar, que había un peligro, y ahí lo dijo en plural, en caer en los extremos, por tanto tampoco fue un discurso hiperradical, y que él esperaba poder seguir luciendo la camiseta francesa con honor, porque esta representaba un país en el cual la diversidad, la tolerancia, el respeto, etcétera, iban a seguir funcionando a partir del 7 de julio, ¿no? Ha habido otros. Bueno, la selección francesa está integrada, ahora no recuerdo si 23 o 25 jugadores, de los cuales pues únicamente 3, digamos que podrían ser aquello de no los 8 apellidos franceses, pero bueno, bastantes apellidos franceses, ¿no? El resto, la mayoría están nacidos en territorio francés, pero sus orígenes son fundamentalmente africanos, aunque no, los orígenes de sus familias son africanas, aunque no necesariamente, ¿no?
Decir al respecto que el papá de Marine Le Pen, hace aproximadamente unos 15 años, en una etapa bastante gloriosa de la selección francesa, de la que formaba parte, pues entre otro, por ejemplo, Zidane o Thierry Henry, ya puso en duda, ¿no? Es decir, si cantaban la Marsellesa con suficiente énfasis o si era muy goloso o muy aceptable que una mayoría de los miembros de la selección francesa, aunque fue campeona de Europa en 2 ocasiones en aquella época, pues tuviera esos tonos de piel y demás, ¿no? Bien, no solamente se ha manifestado Mbappé, sino que también se han manifestado otros jugadores franceses conocidos como Thuram o Dembélé, pero también Giroud, que sería uno de los jugadores franceses claramente blanquito y vamos, con un origen. Y además todo eso ha creado en Francia la intervención de otra gente, ¿no? Como algunos de los que he dicho anteriormente, que ya son exfutbolistas, pero que en cambio es una gente muy conocida, ¿no? En el mundo del fútbol y en el mundo, digamos, en general, por ser personas famosas como Thierry Henry o Zinedine Zidane, que he dicho anteriormente, que también se han manifestado de la misma manera. Manifestarse de la misma manera, no estamos hablando de discursos izquierdistas, a pesar de que Mbappé utilizara la terminología extremos, sino que estamos hablando simplemente de discursos que están incitando a la población a votar y que desde luego lo están haciendo pues desde un punto de vista que no, cuando se habla de extremismos, aunque le pongan plural, en general hay una referencia, por lo que viene a continuación, de diversidad, tolerancia, respeto, etcétera, pues que tiene mucho que ver con Alianza Nacional, aunque no se la nombre, ¿no? Bueno, a partir de aquí surge otro debate encubierto y es si los futbolistas deben hablar de estas cosas o se deben dedicar a lo suyo, que para eso ganan mucha pasta, ¿no? Y al respecto, pues tenemos la réplica, digamos, en este estado en el que vivimos, ¿no? En España, en lo que he preguntado el portero de la selección española, Unai Simón, por el tema, pues dijo que eso era un tema político y que él textualmente era un profesional del balón y se debía a eso y por tanto no creía que los futbolistas, que se podía haber callado ahí, pero no creía que los futbolistas debieran intervenir en estos llamados temas políticos, ¿no? Es decir, es curioso que un tema de humanidad sea tratado como tema político en ese sentido. Es decir, para mí, evidentemente, es un tema político, pero la manera como lo plantean es aquella de niño, no te metas en política, ¿no? Y estamos hablando, por tanto, de la política institucional y demás. En el fútbol español también ha habido otras voces, ¿no? Las disidentes que conocemos que hay en la actualidad, como serían pues los jugadores o exjugadores del Betis, Bellerín o Borja Iglesias, este último con bastante cachondeo, haciendo un tuit diciendo que no he sido yo, que ha sido Mbappé el que ha dicho esto, ¿no? Porque es uno de los pocos futbolistas que deciden intervenir en este tipo de temas o en temas sobre la violencia machista o en temas que tienen que ver con LGTBI+, etcétera, y que suele recibir a manos llenas de aficionados y también de otros futbolistas, etcétera, en un espacio que fundamentalmente es un espacio muy, muy machista, ¿no? Y muy de derechas en general. Al respecto, os recomiendo que busquéis o recuperéis por ahí una entrevista que le hicieron a modo de radio en el diario.es, supongo que podemos decir esto, a Bellerín, porque es muy interesante, ¿no? Ver cómo uno de los pocos futbolistas que en las concentraciones no juega a la game y tal, sino que lee libros, que justamente se ha tirado un año leyendo libros escritos por mujeres para
para entender determinadas perspectivas y tal, pues lo que él explica sobre el fútbol es muy interesante, ¿no? Y sobre el mundo del fútbol. Bien, ¿en qué estamos aquí metidos, ¿no? Pues estamos metidos nos sirve el fútbol, pero podemos hablar de otras cosas, ¿no? Estamos metidos en el capitalismo, lógicamente, y dentro del capitalismo, como bien hemos dicho en muchas ocasiones, hay un especial interés porque los deportes sirvan únicamente, y sobre todo los deportes de élite o los deportes más seguidos a través de las televisiones y las radios, sirvan únicamente, como decían los romanos, de circus, ¿no? De pane circus. Es decir, que sirvan de entretenimiento, y entonces lo que interesa es que las personas que protagonizan este espectáculo sean personas que cumplan con los parámetros, por un lado, del capitalismo, es decir, sean personas preocupadas por cambiar de atuendo, por estrenar zapatillas nuevas cada pocos partidos, por comprarse coches de alta gama, etcétera, ¿no? Ese aspecto, Bellerín, en esa entrevista que os cito, dice: bueno, si tú has estado el día anterior mirando concesionarios de coches de alta gama y la gente te ha visto y al día siguiente fallas un penalti, no pasa nada porque estabas haciendo lo que tenías que hacer, ¿no? Una cosa de hombre joven y de hombre joven que triunfa, ¿eh? Ahora, si tú por casualidad has aparecido con una uña pintada de negro y fallas un penalti, evidentemente has fallado un penalti porque eres un maricón. Entonces, bueno, este tipo de historias están ahí, funcionan de esa manera. Y claro, hay otro apartado que liga mucho con el tema de la ultraderecha, que es el apartado de las elecciones nacionales, ¿no? La representación de la nación. Entonces, al respecto, pues claro, cuando el himno nacional suena y las personas que están allí tienen unos colores diferentes de lo que alguna gente de la ultraderecha piensa que debe ser los representantes de su país, pues suceden estas cosas raras, ¿no? El caso Le Pen fue muy explosivo, pero os voy a poner un caso que nos afecta y que yo entiendo que forma parte de un aspecto raro. Bien, ahora me paso al atletismo. En la última Eurocopa de atletismo, España consiguió 8 medallas. Sí. De las 8 medallas, 5 corresponden a personas con apellidos diferentes a los normales en España o con colores diferentes a los normales. No es la expresión correcta, ¿no? A lo que a alguien le gustaría. Mayoritarios, sí. La señora la Peleteiro, por ejemplo, Jordan Díaz, Paul Magrat, que a lo mejor, como es más blanquito o tal, Mohamed Atawi y Decumebayo o algo parecido, son algunos de los medallistas. Y luego la otra medalla fue de 4 mujeres y no recuerdo si alguna de ellas también tenía algún ascendente por el estilo. Bien, es curioso porque a pesar de que ha sido una participación en un campeonato europeo bastante brillante, pues bueno, las 2 medallas de oro que se han traído pues son de Peleteiro y de Jordan Díaz, que podrían aproximarse más por aquello que son de países de cuando España era un imperio y tenía colonias. Y hay alguna gente que ha desaparecido, ¿no? Es decir, apareció el día en que consiguió la medalla, como es el caso de Mohamed Atawi, que si tratáis de buscarlo en las noticias de la prensa, de la prensa deportiva, que siguen manteniendo cosas relacionadas con ese mundial, con esa Eurocopa en ese apartado de atletismo, pues veréis que este buen chico pues ha desaparecido. No tiene relevancia, y en cambio hay otras cosas pues más interesantes, ¿no? Si, por ejemplo, si alguien que creíamos que iba a ser primero pues ha sido quinto, y qué opina él de los que le hicieron correr por delante y luego lo pasaron al final, y cosas así, cosas naturales, ¿no? Lo que nos indica pues eso,
Entonces, pues evidentemente la extrema derecha francesa le ha saltado al cuello a Mbappé. El vicepresidente de la Alianza Nacional ha venido a decir que es un personaje privilegiado, y que por tanto, bueno, pues su opinión dista mucho de ser una opinión interesante para el pueblo francés y demás. Y en una réplica prácticamente igual traducida del francés, mire usted por dónde, el vicepresidente del gobierno de Castilla-León, el señor García Gallardo, dice esto escribió esto textualmente. Que está en contra de los privilegiados alejados de la realidad, que los privilegiados, perdón, alejados de la realidad, den lecciones morales a la gente corriente. Eso lo dice un señor que cobra más de 80.000 euros brutos anuales por ser vicepresidente de no se sabe qué, bueno, de no se sabe qué, sí, del gobierno, pero sin ninguna cosa más que tener una vicepresidencia. Si no tiene sin competencias, exactamente, y que se dedica a hacer este tipo de tweets, ¿no? Entonces, pues claro, estamos aquí, es importante resaltarlo porque estamos ante algo muy serio en el sentido de que Mbappé acaba de fichar, o hace pocos días que se ha conocido su fichaje con el Real Madrid, y estamos hablando, por tanto, de temas tabú. Un jugador que va a ser la estrella de un gran equipo como el Real Madrid generalmente forma parte de esas personas no sometidas a crítica, a la cual se le ríen todas las gracias y las cuales aparecen como ejemplo de la juventud, ¿no? Que haya todo este revuelo tanto en Francia como de rebote aquí, significa pues eso, lo que hay detrás de todo este aparato, ¿no? y de todo este montaje tanto ultraderechista como hipercapitalista, ¿no? Porque evidentemente lo que se trata es que estos chicos y chicas acaben asumiendo por completo el consumismo, el supuesto liberalismo, etcétera, y sean un ejemplo pues de lo que tienen que ser, ¿no? De aparecer en las portadas de los solas, de estar cada 2x3 en la televisión haciéndonos anuncios pues de lo que sea, de un yogur, de un champú, de lo que haga falta, sabernos cuántos coches de alta gama tienen, y deleitándonos con sus goles, sus carreras o sus saltos, que para eso forman parte de este circo que tenemos montados en estos momentos, ¿no? Cuando alguien se sale de aquí que no es mucha gente, que no son muchos, pues entonces sucede lo que sucede, ¿no? Y en el caso francés, pues se trata prácticamente como una traición a ese país de la grandeza que le acogió, y fíjate tú por dónde él, que no debería tener voz en esto, decide presentarse como el adalid, ¿no? de un voto, o de unos votos, o de unos millones de votos que deberían frenar ese ascenso de la Francia virtuosa y católica, blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ante eso... Sí, perdona, decías algo. No, asentía solamente. No, nos encontramos ante eso. He estado documentándome para el tema y he encontrado una frase muy buena que tiene relación, ¿no? Es decir, ese modelo que hemos hablado aquí, o que por lo menos yo he hablado aquí en muchos momentos, como cuajan o combinan ese modelo de hipercapitalismo con el de la ultraderecha, ¿no? Y como creo que hay un sector importante que controla los elementos y los resortes de ese hipercapitalismo, que en estos momentos está jugando a potenciar la ultraderecha ante situaciones que se puedan producir, ¿no? Me refiero a un futbolista que la gente que le gusta el fútbol conocerá, que se apellidaba
Klose, que era de origen polaco, aunque hizo toda su carrera en Alemania, y él explicaba que él decidió retirarse del fútbol todavía con 30 y poco de años, cuando empezó a ver que los jóvenes futbolistas que estaban en el primer equipo del Bayern dejaban de hacer cosas que los otros futbolistas hacían, como recoger las pelotas, meterlas en un saco, ayudar al recoger pelotas, transportar una portería de un lado a otro, ¿no? Porque entendían que, a pesar de que eran gente privilegiada económicamente, tal, pues que el fútbol seguía manteniendo ese tipo de cosas, ¿no? Y que él empezó a encontrarse pues con futbolistas que tenían 17, 18 y 19 años, para los cuales lo importante era el peinado que iban a sacar esa semana, las botas que les proporcionaba pues la marca que les apoyaba, ese cambio de botas, mientras que los que llevaban más tiempo pues hacían durar más las botas porque eran más cómodas, porque era, bueno, este tipo de cosas, o lo de aparcar los coches suntuosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que él decidió abandonar esa parte más comercial de fútbol por eso. Y yo creo que ambas cosas van juntas, es decir, que lo que se nos trata de vender es la imagen, y podríamos poner algunos nombres, pero para no molestar, pues esa imagen del futbolista que solamente se dedica a esto, que solamente sabe de esto, que solamente dice pues muy bien el partido, ahora nos vamos a dedicar a descansar una semana, ya estoy pensando en el siguiente, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que además se salgan de esta raya y opinen sobre los problemas que puede tener para un país opciones de ultraderecha, pues ya es rebasar todos los límites y bueno, de alguna manera es por eso que estamos metidos y metidas en esta controversia. ¿Y qué le podía pasar a gente como Unai Redondo, ¿no? De apellido? Simón. Simón, perdón. Unai Simón, sí. Simón, el portero. No le va a pasar nada. Es lo mismo que cuando... Si se metieran en política. ¿Qué le podía pasar? Pues bueno, le podía pasar Claro, le podía pasar... Vamos, hay dos futbolistas de la selección española que medio han comenzado a decir cosas como que son también de color, que como es, por ejemplo, Williams, en entrevistas no rehúye el hecho de explicar que su mujer estuvo, que su madre llegó aquí en una patera, y tanto él como su hermano han jugado en la selección, juegan o han jugado en la selección española, o Lamine Yamal o otra gente, ¿no? Lo que yo creo que todavía falta en el deporte español en general, porque también en atletismo ha habido algunas intervenciones bastante jugosas. Lo que falta es lo que yo creo que sí que hace tiempo que está, por ejemplo, en la selección francesa, que es que el resto de jugadores no directamente relacionados con esta situación también aparezcan, ¿no? Es decir, lo que nos falta es cuando se dan casos de racismo, que otra gente que digamos que es blanca, que responde a los cánones y que además ostenta, pues es un futbolista o un atleta conocido con años de experiencia, pues que también den su opinión, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una tendencia general, no únicamente en el Estado español, aunque creo que en el Estado español más acuciada que en otros países europeos, a no meterse en estas cosas porque le pueden crear problemas. Por ejemplo, yo creo que el caso más evidente fue la ausencia de todo tipo de comentario, exceptuando algunos de los futbolistas que he dicho antes, que no estaban en la selección precisamente, de la selección masculina, cuando todo el Cristo que se montó en la selección femenina española, ¿no? Que esa sí que es un ejemplo de lucha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el deporte, y especialmente el deporte masculino, está marcado por unos parámetros que evidentemente interesan, como digo, al capitalismo, pero que también interesan, y de manera muy seria, a todo lo que es el conservadurismo y el ultraconservadurismo.
Entonces, pues si algún español hubiera dicho alguna cosa, pues seguramente que se hubiera encontrado en primer lugar con la respuesta desde dentro de determinados medios deportivos y luego en general, ¿no? En otros medios no necesariamente deportivos. Ujú. Recuerdo, no sé si tú me puedes contestar esto, un jugador del Barça hace años Ujú. que era independentista y lo decía, ¿no? Que es Sí. una opción política y no sé qué pasó con él, si desapareció o si desapareció era porque era muy malo o no suficientemente bueno o porque sus implicaciones políticas en ese sentido le marcaron Ujú. también en su carrera futbolística o deportiva después. ¿Te acuerdas de Sí, él? no solamente era independentista, sino que además era de la CUP, con lo Ah, cual, entonces tenía con lo sentido. cual lo tenía todo. Entonces, sé que se fue del Barça, estuvo jugando en Holanda un tiempo y sé que en la actualidad hace de entrenador en Cataluña de equipos de fútbol no profesionales, ¿no? Es decir, que era una persona bastante coherente al respecto. Ha habido otros futbolistas, recuerdo alguno del Sporting, que en edad temprana se plantearon el tema del profesionalismo y el Sporting de Gijón, y alguna otra gente por el estilo, pero evidentemente son los menos. Bueno, nos daría para todo el programa. Ahora mismo se está produciendo un hecho en el Estado español que es brutal, ha sido denunciado por algunos equipos, digamos, de menor categoría y es la compraventa de futbolistas menores de 12 años. Es decir, existe una reglamentación internacional de la FIFA por la cual ningún futbolista menor de 15 años puede pasar de un continente a otro, y en cambio en el Estado español estamos asistiendo a una cosa que es que los grandes equipos o los equipos económicamente más fuertes están llevándose a futbolistas de menos de entre 10, 12, 13 años de las canteras de otros equipos. La manera de llevárselo es evidentemente, aparentemente no se compra nada, sino que se le ofrece al padre o a la madre un trabajo en otro sitio, en una empresa que sea cercana a ese club, y con ella se traslada ese niño que ha sido visto en campeonatos por ojeadores de equipos con mayor recursos económicos, ¿no? Ajá. Eso que hace un tiempo normalmente lo hacían en Madrid y el Barça, en estos momentos lo hace cualquier equipo que tenga más dinero que el otro equipo, ¿no? Y que pueda ofrecer no solamente más dinero, sino que, por ejemplo, pues si es un equipo de segunda, lo puede hacer un equipo de primera, es decir, que ofrezca aparentemente a la familia unas garantías de que ese chico o chica va a triunfar, con lo cual estamos asistiendo a un comercio brutal, prácticamente cercano al esclavismo, porque nadie puede asegurar a un chico o chica que está jugando a los 11, 12 o 13 años que vaya a ser una figura y que vaya a vivir de eso. Es decir, la vida y el desarrollo truncan muchas vidas deportivas, ¿no? Que aparentemente iba a ser un exitazo y luego resulta que no. Es decir, hay bastante gente que se queda en el camino, no todo el mundo es Messi o Ronaldo o cosas por el estilo. Eso se está dando en España. Creo que estos días precisamente hay una reunión de la Liga para ver cómo le ponen coto a esto, pero es que no existe un mínimo de normativa, ¿no? Entonces, claro, los deportes de masas que atraen a más gente están sufriendo una hipercapitalización brutal, con todos los aspectos más negativos que tiene la sociedad capitalista. Y uno de ellos es el hacer creer a un chico o una chica de entre 10 y 15 años que puede ser una gran figura y que por tanto tiene que apartarse tanto de su familia como de sus amigos, colegas, de su instituto, de su escuela, de tal, y lo tiene que hacer para labrarse una carrera porque la vida es muy corta y por tanto tal. Es decir, eso es brutal, brutal. Bueno, eso está pasando. Evidentemente,
la futbolista, atleta, etcétera, que se opone a esto, pues tiene sus problemas, ¿no? Puede salir, y de hecho salen, pero evidentemente es mal vista por el propio mercado que tiene que ver con el deporte profesional, no solamente con el fútbol, ¿no? En general con el deporte profesional. Cada vez es más normal en el Estado español gente joven que se va a universidades americanas a hacer determinados deportes porque eso les facilita, tienen becas, etcétera, es más posible entrar en el mercado, pero de cualquier cosa, de golf, de tenis o de lo que sea. Y bueno, y cuando pues Arabia Saudí descubra este tema y demás, pues tendremos viajes de este tipo, ¿no? Entonces, claro, todo esto crea una hiper profesionalización en personas que no tienen edad como para estar en estas dinámicas, que bueno, la cantidad de juguetes rotos que quedan por el camino. Yo hace años leí un libro sobre futbolistas africanos que eran acogidos en Italia en un momento en que los mercados no estaban tan abiertos como en la actualidad. Y bueno, recuerdo que en ese libro se hablaba de debates parlamentarios en los que se hablaban de decenas de miles de niños y niñas africanos que acababan perdidos en las calles de las grandes ciudades italianas, y me imagino que en otros lados, pero bueno, en concreto hablaba de Italia, pues porque una vez que se daban cuenta de que no servía, pues yo no te he visto, yo no te conozco, yo no tengo ningún contrato, mira, tú has venido aquí, has probado, no funcionas, búscate la vida. Y bueno, y eso se está produciendo, ¿no? Entonces, pues claro, es un fenómeno es realmente singular. Es decir, eso no lo aceptaríamos en otros aspectos de la vida, ¿no? Nos parecería que, bueno, aparentemente hay una hiperprotección con respecto a los niños y niñas, que cuando llegamos a algo que es la antesala del deporte profesional, se rompe. Y se rompe en función del negocio, y se rompe en función de toda esta serie de criterios, ¿no? Muy interesante, Billy. Lo dejamos aquí y pasamos a otro tema. Y otro día, si vuelve a salir la motivación, podemos hablar de esto. Sí. Vamos a poner un poco de música, ¿vale? De acuerdo. Seguimos con Emili Corta-Bitarte en Es lo que hay, y ahora vamos a hablar de modelos europeos de Consejo General del Poder Judicial. La gente que nos oye sabe de sobras que el Consejo General del Poder Judicial de nuestro país lleva caducado, o si vale la palabra, hace más de 5 años. Entonces hay algunos políticos que claman por un modelo europeo en el que los componentes de los consejos generales del Poder Judicial, si los hubiera en esos países, porque no en todos los países hay un órgano parecido, pues fueran nombrados a la manera europea. Insisten que por los propios jueces, pero después resulta, y eso nos lo vas a explicar tú, que en Europa hay países que no tienen un Consejo General del Poder Judicial, hay otros países que los nombran de una determinada manera, en otros incluso que los ministros de justicia de los gobiernos eligen a algunos miembros, es decir, directamente el gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, el raca-raca del Partido Popular, que lleva años negándose a renovar el Consejo porque le viene muy bien, por diferentes motivos que ahora tú nos contarás, pues no es así de sencillo, ni Europa es el modelo único a imitar, porque hay muchos modelos muy diferentes, etcétera. Cuenta tú, porque para eso has venido. No, pero has hecho una intro genial. Sí, yo quería referirme más que nada a ese discurso, ¿no?, que fundamentalmente tiene, a nivel político tiene el PP, pero que luego determinadas asociaciones, especialmente aquellas asociaciones
más de derechas, por decirlo de alguna manera, más profesionales, que dicen ellos, mantienen, ¿no? y aparecen en entrevistas en televisión, en artículos, etcétera, etcétera. Bueno, pues como tú bien dices, voy a tratar de hacer un resumen, porque si no esto es un poco complejo y tampoco queremos aburrir, ¿no? Por lo menos tú no quieres aburrir. Habría que decir que de los 27 países que en la actualidad forman parte de la Unión Europea, en 9 de ellos, o sea, en 18 sí, y en 9 no existe algo parecido al Consejo General del Poder Judicial. En esos 9, quien asume los nombramientos de altos tribunales o lo que sea, generalmente es el propio gobierno a través de su ministro de Justicia, o en algunos casos el gobierno, el rey, por ejemplo, o el presidente de la República, ¿no? Ahora mismo podréis estar pensando, eso debe ser Polonia, no sé qué, no sé qué. No, eso es Alemania, por ejemplo. Entonces, o eso es, si no me equivoco, tengo por aquí los apuntes, Dinamarca, donde el rey es quien sitúa a los jueces que van a parar a los altos tribunales a partir de la propuesta que le hace el ministro de Justicia del gobierno alemán. Vale, luego hay 18 países que tienen una cosa parecida a la española, que no siempre se llama Consejo General del Poder Judicial. Bueno, primero quizás aclaramos qué pasa en España. En España el Consejo General del Poder Judicial lo forman 20 personas en principio. Ahora, como no se están haciendo sustituciones, pues son menos, de las cuales 12 las nombra el Parlamento, es decir, los partidos políticos que forman parte del Parlamento, y 8 son juristas de reconocido prestigio. Y esto se debe aprobar, en el caso español, por las 3/5 partes de la suma del Congreso y el Senado. Pero incluso, perdona, a ver, esto de los nombres del Parlamento, pero a propuestas de las asociaciones de... Sí. Quiero decir, que no nos los 12 vienen a propuesta de los... Sí, disculpa, sí, he querido hacerlo demasiado rápido. Los juristas de prestigio vienen, digamos, por otro camino, y los 12 jueces son, entre comillas, proporcionales a la representación de las asociaciones de jueces. Luego, una vez que se presenta esto, debe haber una aprobación de 3/5 partes para una parte de ellos, ¿vale? Que ahí es donde juega con el tema, porque las 3/5 partes, evidentemente, significa una fracción muy alta, y por tanto es donde está jugando en estos momentos el PP para la no renovación, ¿no? ¿Cuál es la importancia del Consejo General del Poder Judicial? Pues la importancia sustancial en el debate político o en la crispación política es que el Consejo General del Poder Judicial en España nombra al Tribunal Supremo. ¿Y qué pasa con el Tribunal Supremo? Pues en primer lugar es una especie de chollo, porque una vez que te han nombrado para el Tribunal Supremo te quedas allí hasta tu jubilación. Y en segundo lugar, el otro elemento, el que nos explicaría también la enjundia de lo que está pasando, es que el Tribunal Supremo es el único que tiene capacidad para procesar cargos públicos. Ajá. Es decir, por son tanto, quienes los van a juzgar a los exactamente. Entonces es curioso, porque parece muy singular que sean ellos los que se nombren a sí mismos, o aquellos a los que le vas a juzgar, ¿no? Pero eso es el modelo, digamos, español, y es el modelo que aparentemente se defiende. Es muy parecido al caso italiano, donde forman parte del Consejo Superior de la Magistratura. Se llama allí 27 personas, uno de ellos es el presidente de la República, otro es el fiscal general, otro el presidente del Tribunal Supremo italiano. Luego hay 16 jueces que
que se hacen a través de las asociaciones de jueces por elección entre ellas, y 8 juristas que nombra el Parlamento, en el caso de Italia, por los 2/3. Y los nombramientos, en definitiva, al final los hacen el Ejecutivo y el propio Consejo, ¿no? Los nombramientos de los jueces. Es decir, no se trata, como aquí, de que el Consejo nombre al Tribunal Supremo italiano, ¿no? Sino que es el Ejecutivo y el Consejo los que se ponen de acuerdo para nombrar a ese Tribunal Superior, ¿vale? Supremo, perdón. O sea, que no es un nivel tan directo como es el que se da en el caso del Estado español, que yo creo que en buena medida es bastante único, ¿no? El caso de Francia también tiene Consejo Superior de la Magistratura, lo forman 16, es más paritario. En esos 16, 8 son nombrados por las asociaciones de jueces y 8 son juristas de reconocido prestigio que son aprobados en la Asamblea Nacional, entre la Asamblea Nacional y el Senado. Y los miembros de los tribunales, de los altos tribunales de Francia, son nombrados por el presidente de la República a propuesta del Consejo Superior de la Magistratura. Es decir, el presidente de la República puede matizar esos nombramientos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no pasa en España. En el caso de Holanda, pues son simplemente 4, 2 representando a los jueces y 2 representando a las magistraturas, y como os he dicho, en el caso de Dinamarca es el rey el que puede nombrar. ¿A qué viene esto o por qué era interesante esto? Pues un poco por desmontar esa pelotudez que está continuamente en los debates, ¿no? Y por lo menos en nuestra intención, o al menos en la mía, de que mis intervenciones aquí sirvan algo más que para dar mi propia opinión, pues que sirvan para que la próxima vez que os encontréis con un debate de este tipo en una televisión o en una radio, pues acabéis apreciando por qué alguien defiende eso a capa y espada y por qué otra gente, digamos, es más laxa en cuanto al modelo. Al respecto, pongo un ejemplo, y si quieres aquí acabamos esto para que nos dé tiempo a hablar de otra cosa, que es el del actual presidente suplente, ¿no? El actual presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, el señor Guilarte, dijo hace poco en unas declaraciones de estas suntuosas y tal, como suelen hacer ellos detrás de un atril y tal, nada de tomándose una cervecita, dijo que quizás la solución pasaba por quitarle competencias al Consejo General del Poder Judicial. Bien, el gobierno, hábilmente, el gobierno actual, si queréis el señor Sánchez, porque todo se personaliza de esta manera, pues dijo, oye, estamos de acuerdo, venga, ¿por qué no exploramos una vía en la cual el Consejo del Poder Judicial tenga un determinado papel, pero vamos a retirarle determinadas competencias en cuanto al nombramiento de los jueces? Evidentemente, automáticamente el señor Guilarte, supongo que quiere estar como presidente suplente todo el tiempo que pueda, cambió completamente de opinión, ¿no? Entonces, lo digo también como un ejemplo más de eso de las opiniones certeras basadas en las normas, etcétera, que supuestamente defienden determinadas personas, también determinadas personas del mundo jurídico en este debate. Entonces, ahí estamos. Nuevamente parece ser, pero yo no me haría muchas ilusiones, que se abre una cierta vía de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Entre otras cosas, sabéis que el Estado español, a petición del PP, ha llevado este tema a un mediador europeo, que el tío está, pues supongo que hasta el gorro, supongo que contento de venir a España de vez en cuando y tal, y hacerse una buena comidita, pero bueno, absolutamente hasta el gorro de su papel de mediador. Y bueno, acordaros cómo fue toda la historia, bueno, si se aceptan mediadores internacionales para otras cosas, ¿por qué no para esto? Etcétera, etcétera. En definitiva, como... Ya lo ha dicho a los contrincantes, PSOE y PP, que primero se pongan de acuerdo ellos y claro, después claro. El tío dice... que ya le han tomado el pelo bastante al mediador que ha venido y no quieren mediar más entre posturas irreconciliables. Bueno, perdona por esto, ¿no?
No, que está claro y si miráis quién gobernaba hace 5 años y medio, pues veréis que a quién le interesaba tener un Consejo General del Poder Judicial controlado para sus casos en el Tribunal Supremo y evidentemente quién está impidiendo en estos momentos que eso se renueve, ¿no? Que yo creo que esa regla de tres no hace falta que os diga cuál es el resultado porque la vais a entender rápidamente. Bien, Y ¿quieres acabar aquí y entrar en un tema con 5 minutos de tiempo pasándonos ya? pues sí, no, si me das, sí, sí. Bueno, a ver si lo hago en 3 minutos, ¿eh? Vale, vale. Eh, yo creo que la mayoría de nuestras y nuestros oyentes han visto esas fantasmagóricas imágenes de un presidente de un parlamento, en este caso el Parlamento Balear, miembro de Vox, un señor que responde al nombre de Gabriel Lezen, o no sé si él dice así o dice directamente Lesenne, pero también propio de aquí de toda la vida, que en el pleno en el cual se planteaba derogar la ley de la memoria democrática balear, pues intervino bueno, de manera violenta, con una actitud absolutamente fascista, como podéis ver en las imágenes, contra una de las miembros de la mesa del Partido Socialista de las Illes Balears, cerrándole el portátil y quitándole una fotografía, en este caso bueno, pues de una militante comunista, Aurora Picornell, que fue asesinada violentamente a principios de julio del año 1936, ¿no? En el mismo momento, en el pleno, había otra gente de la izquierda, fundamentalmente, que sostenía otras fotografías recordando a gente asesinada por el mismo motivo y en la misma época. Este señor no se ha retractado y sigue diciendo que hay una campaña contra él y que su actitud no ha sido violenta porque Madre mía. nos podría servir para el primer caso. Es decir, cuando uno está en una mesa de parlamento, tiene que guardar orden y tiene que ser neutral, ¿sabes? Sí. Es decir, como un futbolista, vamos, como un futbolista de élite. Entonces, bueno, por desgracia, pero para ligarlo, por desgracia, esa noticia ha tenido mayor resonancia y eso empieza a ser un poquito peligroso, porque aparentemente pues está bien que la gente lo vea y vea la actitud que tiene este tipo de personal. El mismo día el Tribunal Constitucional suspendió la aplicación, el mismo día, martes de esta semana, suspendió la aplicación de la ley derogativa en Aragón, del gobierno de Aragón, ¿no? Que había hecho lo mismo y en ese camino parece que anda en Cantabria, la Comunidad Valenciana, como aquí Sí. hablamos en su momento, Castilla y León, etcétera. Es decir, que por otro lado, ellas, quienes lanzan esto desde Vox y son apoyados por el PP, saben que se van a encontrar con un gobierno que ya lo ha dicho, que va a llevar todas estas leyes ante el Tribunal Constitucional y de momento ya tenemos una que ha sido suspendida y que por tanto es bastante probable que a las demás les pase lo mismo. No obstante, en todos estos parlamentos se va a hacer este numerito. No sé si menos violento o más violento, pero se va a hacer este numerito. En el caso de la Comunidad Valenciana, como sabéis, el presidente llegó a reconocer que el franquismo había sido una dictadura como gran cosa, pero evidentemente dejó hacer a Vox porque es una de las cosas que exige para formar parte de gobiernos o para dar los votos al gobierno del PP, y el PP permite, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que sería una manera de decir, se está perdiendo el tiempo haciendo políticas de escaparate, se está perdiendo dinero, no se están hablando de los temas que realmente le preocupa a la gente, etcétera. Todo eso que ellos plantean al revés cuando se está hablando de ley de memoria democrática, de dotarlo de dinero, bueno, de sacar a la gente de donde sí, a la gente no, a sus cadáveres, ¿no? Y a los restos de donde siguen estando, etcétera, pues vemos aquí al revés, pero evidentemente forman parte
de una propaganda que es tremendamente peligrosa y que liga, lógicamente, con lo que hablábamos al principio, ¿no? Ujú. Bien, pues lo dejamos aquí. Yo creo que las imágenes que tú narras las vimos y de verdad que revuelven un poco Claro. todos los sentimientos, y un tipo como este que preside un parlamento, como tú decías, debe mantener el orden si él cree que se está, pero con educación, llamando al orden. Usted eso no puede hacerlo, etcétera, pero no con un manotazo, cerrarle el portavoz, arrancar una fotografía y chulescamente despedirla de la sala, Sí, ¿no? Sí, este señor tiene un libro, lo mm, digo para que veáis el tal, que se llama Dios nos hizo libres, punto y seguido, apología del cristianismo y del liberalismo. ¿eh? Bueno, vale. pues nada, está todo dicho. Bien, Emily, Muy se bien. acabó el tiempo. Volvemos la semana que viene o la otra, cuando te lo, Ujú. te lo permitan tus múltiples obligaciones, y continuamos hablando. Venga, pues nos vemos pronto. Vale, Un abrazo. hasta luego. Salud a Salud. todas y a todos.